Buenas tardes a todos y a todas. Hoy comenzamos con el segundo webinario de Desarrollo Territorial y Hábitat que arrancamos el jueves pasado. Contamos con la presencia del arquitecto Germán Picarelli, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Martín Capobianco, el arquitecto Martín Capobianco, presidente de FADEA, el escribano Luciano Scatolini, subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo, y quizás más tarde se conecte la arquitecta María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que bueno, como es sabido, digamos, con su agenda es bastante problemático poder contar de inicio con ella. Pero bueno, doy la palabra al arquitecto Germán Picarelli, quien presentará a los oradores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le agradecemos la presencia a Martín Capobianco, presidente de FADEA, a Luciano Scatolini, presencia a Martín creo que se va a sumar sobre el final de la charla, la arquitecta María Eugenia Bielsa, que tuvo un inconveniente, que es la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Bueno, nuestro colegio apoya firmemente las políticas que está llevando a cabo el Ministerio. Creemos que es fundamental tomar el problema de la vivienda en conjunto con una problemática que hay del suelo. Así que estamos formando parte de la mesa intersectorial de políticas de suelo y hemos creado el observatorio del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. Más allá del déficit habitacional que hay en la nación, también hay un déficit de suelo y nos parece muy interesante la política que llevó este ministerio de tomar en un concepto integral el suelo y el hábitat y no entenderse como dos cosas separadas. Le voy a ceder la palabra al arquitecto Martín Capobianco, que es el presidente de FADEA, que también nos está apoyando en esta nueva gestión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Fabián, a todo el Colegio de Arquitectos de Santa Fe por esta iniciativa, a Luciano, por supuesto, por estar participando, y a la ministra, a todo el equipo de trabajo. Nos parece desde la FADEA muy interesante acompañar las políticas. También agradecemos la posibilidad de participación en la mesa multisectorial, en apoyo siempre a las propuestas federales. Nosotros representamos en nuestra federación a más de 105.000 arquitectos, en donde tenemos una territorialidad que nos proporciona una visión general, amplia, a lo largo y ancho de nuestro país, desde el territorio de cada uno de los lugares. Así que siempre acompañar estas políticas de suelo y de vivienda nos parece más que interesantes, así que estamos para apoyar lo que está trabajando el Colegio de Arquitectos de Santa Fe en este ciclo de webinar, y por supuesto al Gobierno Nacional en cuanto a políticas de suelo, nosotros lo que podemos aportar con nuestra visión, nuestro trabajo, siempre desde el punto de vista federal, de todas las instituciones del Colegio de Arquitectos y entidades que participan en la federación. Así que muchísimas gracias, y le doy la palabra ahora a Marcela, que va a hacer la introducción de Luciano. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí, como decían antes, en la segunda parte del webinario que se llevó a cabo el jueves pasado con el arquitecto Kinsland, y hoy con el escribano Luciano Scatolini, quien fue director de desarrollo urbano del programa Procrear desde el 2013 al 2015, o sea, en una gestión anterior estuvo en la parte del programa Procrear, y actualmente es subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Como decían, quizás dentro de un final de la charla se sume la arquitecta Bielsa, la ministra. Nosotros estamos desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe
como decía nuestro presidente, llevando a cabo acciones en el territorio, con los municipios y comunas, más allá de todo lo que se está haciendo a nivel nacional en capacitaciones, nosotros queremos siempre aportar, ya que nuestra matrícula está formada en una variante por arquitectos que se dedican al trabajo particular, pero en un 95% los equipos técnicos de la provincia están formados por arquitectos. Y entonces queremos escuchar de primera mano las palabras de Luciano, que gentilmente nos va a presentar su exposición. Adelante, Luciano. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias al Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, a FADEA, a Ricardo Kislan, que además es mi compañero de ruta acá en el Ministerio y que tuvo la gentileza también de hacerme llegar la invitación. Primero, unas disculpas de la ministra, de María Eugenia Bielsa, la arquitecta, que estaba previsto que interviniera hoy en la charla y recién cuando estaba esperando para empezar me hizo llegar un mensaje pidiendo que la disculpara con todos ustedes, pero una actividad que surgió en la Casa de Gobierno y la llamaron, y justo estaba conmigo cuando la llamaron, va a ser que no pueda llegar a tiempo, y bueno, me ha pedido que le haga llegar la disculpa, el saludo y el compromiso de ella y del Ministerio de trabajar con todos los matriculados, con todos los colegas arquitectos y arquitectas. Bueno, esta charla que tiene que ver con un webinario en el que Ricardo estuvo participando días pasados, que tiene que ver con los desafíos de las políticas territoriales, me gustaría encararla como en dos ejes, uno que tiene que ver con el diagnóstico que nos tocó hacer cuando vinimos a tener esta tarea a la que nos convocó la ministra Bielsa, en este enorme desafío que tenía que ver, por un lado, con fundar un ministerio para las políticas de desarrollo territorial y hábitat, y por otro lado, dar cuenta de una historia, ¿no? de un correlato de hechos, acontecimientos, decisiones que a lo largo y a lo ancho de nuestro país vienen sucediendo y que se inscriben también en una lógica que atraviesa situaciones que tienen que ver con las políticas de hábitat en el mundo. Y por otro lado, cuáles han sido o cuáles son los programas que hemos definido como posibles en este momento también tan complejo para la Argentina y para el mundo, obviamente en un mundo que no esperaba una pandemia que hoy está golpeando no solamente nuestras capacidades de respuesta como estados, sino también a la sociedad en su conjunto, en tanto está en juego la salud, ¿no? Y la vida de la población argentina y del mundo. Me pareció interesante el título, ¿no? Los desafíos, porque sí, eso es lo primero que sentimos, un enorme desafío a la hora de pensar políticas territoriales, un enorme desafío en cómo los podemos llevar a la práctica, en un contexto signado por la inequidad, ¿no? Primer reflexión que me gustaría traerles, ¿no? Una inequidad en el mundo que tiene que ver con la apropiación de la renta, que tiene que ver con ganadores y perdedores en un sistema en el cual termina esa cantidad de ganadores y perdedores reflejando cómo se habitan nuestros territorios. Y en ese sentido, les comento que la consultora, que en realidad es una fundación, Oxfam, que es muy seria, el año pasado hizo una presentación de resultados de análisis de la riqueza en el mundo, siguiendo también el camino que empezaron economistas como Stiglitz o como Piketty, ¿no? Que vienen analizando la lógica de la inequidad en cuanto al reparto de la renta en el mundo. Y esta consultora, analizando esta situación para el año 2019, nos decía que solo 500 personas en el mundo habían acrecentado su patrimonio más de un 25%.
O sea, en un año muy complejo como el que habíamos tenido el año pasado en general, de caída del Producto Bruto Mundial, y a pesar de eso 500 personas 500 grandes compañías habían acrecentado un 25% su patrimonio en un año. Y también nos dice este trabajo de la consultora Oxfam que solo 26 multimillonarios tienen la misma cantidad de riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres en el mundo entero. Esa situación de inequidad, de desigualdad, se traslada al territorio, a la forma en que habitamos, y en ese sentido, datos de Naciones Unidas en su programa Hábitat, que bueno, ustedes saben que tuvo en el año 2016 la tercera conferencia de Naciones Unidas Hábitat, que se realizó en Quito, Ecuador, y que se denominó hacia un nuevo paradigma urbano, ¿no? En esto de la nueva agenda urbana, nos plantea que para ese año, ¿no?, de realización de la conferencia Hábitat, había 1.500 millones de personas viviendo en la informalidad, esto es en villas, asentamientos, tugurios, favelas, y que la lógica del crecimiento de la población informal, que en el mundo crece entre 2 y 3 veces que la población formal, haría que, si no se revirtieran estas políticas que llevan adelante los países miembros de Naciones Unidas, dentro de 20 años esa población informal llegaría ya a los 3.000 millones de habitantes. O sea, esto da cuenta de la escala, de la complejidad, de la estructura y de un sistema que nos gobierna, que gobierna el mundo, que es el sistema capitalista, que sin ninguna duda es un sistema que ha adoptado el mundo entero y prácticamente, pero que sin lugar a dudas en muchísimos países produce enorme inequidad y desigualdad. También decir que muchos de estos países que adoptan el sistema capitalista ni siquiera siguen a la hora de definir políticas de hábitat, políticas habitacionales, los lineamientos que siguen países del mundo desarrollado, o como le llamamos primer mundo, que a nosotros nos gusta tanto mirar y que queremos imitar. Digo, en la Argentina, y ya yendo más a la temática, a nuestra quehacer y a lo que estamos hoy viviendo, tenemos políticas territoriales que históricamente han sido absolutamente fragmentadas, que no han dado cuenta ni en la escala, ni en la complejidad, ni en la capacidad de poderla sostener en el tiempo, de cómo podemos, desde una lógica diferente, ¿no?, una lógica no impuesta por el mercado, sino impuesta a través de un rol regulatorio del Estado, y revirtiendo esta situación de desigualdad y de inequidad que ha llevado a tener en la Argentina más de 4.400 barrios informales, que ha llevado a tener que acceder a una primer vivienda dentro de la lógica de sistemas de financiarización de la vivienda, como hemos vivido con la política que a partir del año 2017 se llevó adelante, 2016, en términos de acceder a través de créditos con el sistema UVA, ¿no?, unidades de valor adquisitivo, y que han generado a sectores más bajos de nuestra población en términos de ingresos económicos enormes dificultades para poder acceder a un espacio formal donde vivir en las ciudades, y a los sectores medios o sectores que tienen ingresos y podían de esa manera ser beneficiarios o adjudicatarios de créditos, hoy generarles una penuria enorme en términos de haber accedido a un crédito que le ha generado enormes dificultades para poder sostener el pago de los mismos a partir de un sistema que se ajusta a través de la inflación o de criterios que nada tienen que ver con la realidad económica de una familia trabajadora. Esta situación
en el mundo, como les comentaba, en países que nosotros muchas veces decimos que podemos admirar, resuelven el acceso al hábitat y estos desafíos del desarrollo territorial con mayores criterios de equidad, con un rol del Estado central, regulatorio, en el cual no se discute la función social de la propiedad, en el cual no se discute que el Estado tiene que ser un Estado patrimonialista en términos de ser propietario de tierra. Hoy contarles, por ejemplo, que en Holanda el 70% de la tierra es tierra pública y que cada vez que se lleva adelante un proyecto urbano en donde previamente el Estado define qué áreas de las ciudades se van a desarrollar para generar esa plusvalía, que es la definición del área de crecimiento y por lo tanto de densidades, de capacidad edificatoria y demás, los gobiernos locales holandeses compran el suelo donde se van a desarrollar esas nuevas áreas de desarrollo para poder regular el precio del suelo donde se van a desarrollar proyectos de vivienda. Y en ese sentido tenemos muchísimas experiencias en distintos países desarrollados del mundo que marcan que el Estado no se queda en el costado, que el Estado no mira la película transcurrir en términos de éxitos que generalmente terminan en manos de unos pocos, sino que el Estado toma un rol protagónico, genera normas, genera instrumentos, regula, y a pesar de eso no resuelve todos los problemas de asequibilidad en cuanto al acceso a la vivienda, ni tampoco de inequidad, pero sí que tiene muchas más herramientas para hacerlo que lo que tenemos, por ejemplo, nosotros en la Argentina. Nuestro país es un país que tiene extensiones de tierra riquísimas, que tiene geográficamente todas las condiciones para desarrollarse de manera armónica y que tiene un territorio con capacidad de albergar miles de millones de habitantes. Estamos en el puesto número 208 en cuanto a habitantes por kilómetro cuadrado. Solamente en esa cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado nos superan países como Rusia o Alemania, pero obviamente Rusia tiene áreas de su población, de su territorio, que son inhabitables por el congelamiento, por imposibilidad de poder albergar población, con lo cual nuestra capacidad en términos territoriales para poder tener un territorio más armónico, donde, por ejemplo, no tengamos que vivir el flagelo de las villas, de los asentamientos, como una patología que claramente demuestra nuestra incapacidad de resolver el acceso al suelo, a la vivienda digna. La Argentina es uno de los países que tiene más potencial para resolverlo. Obviamente para resolverlo se requieren dos cosas. Se requiere decisión política, que tiene que ver con instrumentos, normas, programas, acuerdos institucionales, y por otro lado se requiere de recursos económicos para poder revertir esta lógica de la informalidad y de la falta de dignidad de gran parte de la población de nuestro país para poder vivir en una Argentina distinta. En relación a la falta de recursos, que históricamente ha sido un problema estructural de la Argentina, hace poquito leía, no sé si algunos de ustedes pudieron el domingo pasado acceder a una nota interesante, ¿no? Porque Jorge Fontevecchia puede uno estar más cerca o más lejos de su formación ideológica, de lo que sus medios de comunicación transmiten, pero hizo un análisis interesante por la casuística, por haberle puesto números a algunas cuestiones, que se llama La falacia de la tierra, un artículo de él, y por más que yo técnicamente no esté de acuerdo en algunas formulaciones que él plantea en el artículo, sí dice algunas cosas que nos ayudan a entender la magnitud del problema. Él plantea que
suponiendo que el déficit habitacional sea de 2 millones de personas o de hogares que requieran, porque ustedes saben que el déficit es cual y cuantitativo, no se habla de 3,5 millones aproximadamente de hogares deficitarios en la Argentina, pero que más de el 60% de ese déficit es cualitativo, no cuantitativo. Con lo cual, suponiendo que se requieran 2 millones más de hogares en la Argentina para resolver ese déficit, estamos hablando potencialmente de 2 millones de lotes de terreno, y Fontevecchia lo que analizaba ahí, que 2 millones de lotes de terreno, partiendo de 1 hectárea, que en promedio puede valer $20.000 en la Argentina, en cualquier área, digamos, de borde urbano. Eso, llevado a cantidad de lotes, generaría una inversión por parte del Estado de $800 millones para poder acceder a toda esa cantidad de suelo. Y que luego infraestructurar ese suelo podría tener un costo 10 veces mayor a ese número de inversión en tierra. Y que a su vez generar vivienda social, una vivienda de promedio de 60 metros para resolver esas 2 millones de lotes nuevos con una vivienda nueva, generaría una inversión adicional de unos $34.000 millones. Y termina haciendo una cuenta donde dice que en definitiva resolver el déficit habitacional en la Argentina tendría un costo de $44.000 millones, que parecería un número bestial en términos de lo que implica hoy esa cantidad de dinero, pero que también lo dice en este caso con acierto Fontevecchia. Esa es la cantidad de plata que le hemos pedido al Fondo Monetario Internacional, o que le ha pedido el gobierno de Cambiemos al Fondo Monetario Internacional, para haberla rifado en una lógica financiera de extranjerización de activos económicos a partir del endeudamiento externo en la Argentina. Que a su vez, esto lo agrego yo, ese endeudamiento que se contrajo irresponsablemente y que significó esos $44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, hizo que solamente 500 grandes empresarios o sectores económicos o representantes de sectores económicos de la Argentina generen una fuga de capital en esos 3 años por más de $35.000 millones en formación de activos físicos en dólares que se fueron de nuestro país. 500 personas, 500 grandes jugadores del sistema financiero, del sistema empresarial argentino, se quedaron con lo que hubiera representado prácticamente resolver todo el déficit habitacional que tiene la Argentina. Me parecían interesantes como disparadores este análisis que parte de la situación en el mundo, y que lo podemos llevar a esto que plantea Fontevecchia en el título de su nota, La falacia de la tierra, porque sí, evidentemente yo no creo que se trate de una falacia, sino se trata de opciones, y se trata de ganadores y perdedores, y se trata obviamente de cómo se reparte y cómo se distribuye la renta en la Argentina y en el mundo. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo para empezar a transitar un camino que creemos que no va a ser de un día para el otro, por supuesto, ni de soluciones mágicas, pero sí estamos convencidos que va a sentar bases sólidas, que va a tener criterios técnicos, criterios éticos, criterios, podríamos llamar, de decencia a la hora de administrar el Estado en forma responsable. Sabemos que le tocó a la ministra María Eugenia Bielsa asumir esta responsabilidad con todas estas deudas históricas de la Argentina y estructurales, y que le tocó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, asumir el desafío de un país estructuralmente desigual e inequitativo, pero que a su vez tenía en una deuda
contraída de una forma absolutamente irresponsable y de una manera, y en forma récord, digamos, en menos de 3 años, restricciones externas e internas enormes para poder distribuir mejor los recursos que hagan que nuestro país sea un país más equitativo, más igualitario y más justo. A pesar de eso, tanto a nivel de las decisiones macro del gobierno nacional como las que nos toca a nuestro ministerio, sentimos que estamos yendo hacia el camino posible, hacia el camino correcto, hacia el camino de fijar este rumbo para adelante en la Argentina. Hemos resuelto algunos aspectos estructurales, asumirlos, adoptarlos, aceptarlos y poner recursos. Eso se hizo, por ejemplo, en relación a los barrios informales, a los barrios que fueron registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, en el RENAVAP, y el presidente de la Nación para eso tomó la decisión de que en el marco del impuesto al dólar solidario, el impuesto país, el 9% de esa recaudación se destine a la urbanización de barrios populares. Es una decisión redistributiva, histórica, justa, necesaria. Sin recursos económicos no hay forma de resolver esa deuda que tenemos como sociedad con más de 4,5 millones de personas que habitan en barrios informales y que deben ser convertidos en barrios urbanizados. También hoy hay un proyecto de ley que se está discutiendo a las grandes riquezas o a las grandes fortunas de la Argentina, que tienen un correlato en términos de recaudación destinado directamente también a la urbanización de barrios informales. Sabemos que estas políticas, que en términos urbanísticos se llaman políticas curativas, no van a resolver lo que necesitamos resolver hacia adelante, que es tener un Estado que sea capaz de anticiparse a la demanda de sectores a los que el mercado inmobiliario claramente no atiende, no asiste, no le resuelve la capacidad de acceso a un espacio donde vivir en nuestras ciudades. Por eso, como comentaba Marcela al principio, que viene participando y creo que lo hace también institucionalmente el Colegio de Arquitectos, hemos lanzado desde este ministerio el Plan Nacional de Suelo Urbano. Por primera vez en la historia de la Argentina tenemos una política explícita que fue resuelta por una resolución de la ministra Bielsa, que hoy hay también posibilidades de que se convierta en una ley nacional, el Plan Nacional de Suelo Urbano. Con esa posibilidad también podríamos lograr una concreción de darle al plan un paraguas legislativo que garantice su ejecución a lo largo de muchos años, porque necesitamos muchos años de una política sostenida de suelo urbano que tenga capacidad, por un lado, de generar suelo de calidad, accesible y con criterios de planificación donde el Estado regule el uso, ocupación y subdivisión del suelo. Y por otro lado, donde el plan se complemente con programas como los que hemos lanzado, como el programa de capacitación y asistencia técnica, porque sabemos que necesitamos capacitar profesionales, capacitar funcionarios, capacitar concejales, capacitar legisladores, lograr ese cambio cultural en la Argentina, para que no nos planteemos lo que muchas veces nos quieren hacer creer, que es que no podemos desde el Estado intervenir en la lógica del crecimiento o el desarrollo del territorio. Nada más alejado de la realidad que esa falso mantra que se nos ha planteado, que es el derecho de propiedad como algo sagrado, algo intocable, algo absoluto. El derecho de propiedad, por supuesto, debe ser respetado, pero debe ser respetado en un contexto más amplio, que es el contexto en el cual hay derechos de alcance colectivo, derechos generales, derechos de la colectividad que deben ser primordiales por sobre los derechos individuales. Y en ese sentido tenemos para trabajar criterios jurídicos como la Constitución Nacional Argentina, que ha adoptado pactos internacionales de derechos humanos, que ha
adoptado cláusulas ambientales que hacen a la sustentabilidad de nuestro territorio, pero que también decirles que en términos de lo que podría llamarse la Biblia, ¿no?, de los derechos individuales y colectivos, y por supuesto en ese sentido el derecho de propiedad, que es el Código Civil y Comercial, es muy claro en su reforma del año 2016 y establece en el artículo 1970 de ese Código Civil y Comercial que el derecho de dominio, que no es ni más ni menos que el derecho de propiedad, va a estar limitado por las regulaciones administrativas que los distintos gobiernos locales realicen de su territorio. Esto no es ni más ni menos que el Código Civil y Comercial delegando la responsabilidad del alcance y contenido del derecho de propiedad en la Argentina a normas administrativas que regulen el uso, ocupación y subdivisión del suelo. Y esos son ni más ni menos que los códigos de ordenamiento urbano y territorial, las leyes que las provincias puedan dictar en ese sentido, y los códigos de edificación que cada una de las ciudades posean. Esto, entre otras cosas, lo que nos tiene que hacer ver a todos los que participemos y queramos políticas territoriales más justas e inclusivas, decirles que definitivamente tenemos que asumir en la Argentina que la valorización del suelo, que es una fuente inagotable de recursos, es un hecho que no pertenece a la esfera exclusiva del propietario, sino que es una decisión que ha tenido como base normas que regulan el uso del suelo o obras que se llevan adelante con fondos públicos que mejoran la capacidad tanto edificatoria como de subdivisión de las distintas parcelas que conforman nuestro territorio y que están dentro de las lógicas de los códigos de ordenamiento urbano y territorial y de edificación. Por lo tanto, decir esto es decir que no podemos dejar que la valorización siempre quede en cabeza del propietario, siempre quede en cabeza de quienes tienen la capacidad de acumular suelo para poderlo desarrollar solo en beneficio propio, sino que es el Estado el que tiene que asociar esa valorización a la necesidad que tienen sectores que no son asistidos por el mercado inmobiliario, por el desarrollo urbano, para poder acceder a un espacio digno donde vivir a partir de una participación en plusvalías que genere una distribución más justa de las cargas y beneficios que genera el desarrollo urbano y territorial. No hay mayor riqueza que la que generan nuestras ciudades y no hay mayor riqueza que la que generan las decisiones administrativas que permiten mejores aprovechamientos del suelo. Por eso el plan apunta a la capacitación y a la asistencia técnica, por eso el plan en un programa llama una mesa intersectorial de políticas de suelo, porque entendemos que este cambio cultural, esta transformación, esta situación estructural de desigualdad, de inequidad, la tenemos que resolver no solamente con el Estado, sino con todos los actores que conforman nuestro territorio, y obviamente actores centrales de este territorio son los colegios profesionales, son nuestras universidades, es este saber enorme, esta capacidad que tiene nuestro pueblo siempre de poder ofrecer a cada problema una solución en base a conocimiento, en base a formación, en base a discusión y a rigor técnico y científico. Y por último también hemos elaborado un programa dentro del plan que es el Observatorio de Acceso al Suelo, porque creemos que un Estado que no tenga capacidad de tener un seguimiento, entre otras cosas, de las prácticas especulativas que se llevan adelante para ver cómo se las mitiga, cómo se las limita, es muy difícil que pueda ser un Estado eficiente. El plan acaba de comenzar hace apenas 2 o 3 meses, los resultados sentimos que vienen siendo muy satisfactorios en términos de ir logrando
que cada uno de los programas vaya creciendo, se vaya instalando en la sociedad, que el debate vaya, esto ayuda en estos espacios a que ese debate que necesitamos darnos, este análisis sea un análisis mucho más complejo que una cuestión puramente de barricada, populista, o que enfrente a la sociedad argentina. Nosotros no queremos un enfrentamiento entre propietarios y no propietarios, un enfrentamiento entre desarrolladores y población que necesita sentarse en el territorio, entre quien toma tierra y entre quien es propietario. No, nosotros queremos y creemos en que el Estado tiene la capacidad de ordenar esto, porque si no lo ordena el Estado no lo va a ordenar nadie. Y lo vamos a ordenar con recursos, como se le han puesto al Plan Nacional de Desarrollo Urbano, lo vamos a ordenar con normas más eficientes, más modernas, que dicten cada una de las provincias y los municipios de la Argentina, lo vamos a ordenar con criterios redistributivos a la hora de pensar el desarrollo urbano y territorial. También decirles que este ministerio se ha encontrado con muchísimas falencias que hemos heredado, programas desmontados como el programa Procrear, que ha podido ser relanzado, que hoy ya tiene en la Argentina 112.000 ganadores en distintos lugares del país, que van a poder construir una vivienda en un lote individual, que van a poder acceder a un desarrollo urbanístico, que van a poder acceder a un crédito para ampliar, mejorar, refaccionar su vivienda, que lo van a hacer con un sistema de créditos que ya no es un sistema como el que tuvimos hasta ahora, a partir de esta decisión irresponsable también que tomó el gobierno de Cambiemos, de haber librado a la suerte a la sociedad argentina, haberles dado este sistema UBA, que obviamente es un dolor de cabeza que nosotros también heredamos y que estamos viendo cómo podemos ayudar a quienes están sufriendo con este tipo de créditos. Lo hicimos con la fórmula Hogar, que es una fórmula pensada para que se pueda acceder a un crédito a través del esfuerzo, del trabajo de los argentinos y argentinas, y eso está atado a los ingresos que tiene una familia, y por eso el crédito aumenta, o la cuota aumenta, se aumenta el salario, y si no, se mantiene estable. También se han encontrado viviendas por miles en todos los lugares y rincones del país, por eso la ministra Bielsa tomó la decisión de tener un programa como el programa Reactivar, para que estas obras se puedan terminar, pero que se terminen también con el bolsillo de payaso, porque cada vez que lo hacemos de esa manera, perdemos todos. Lo hacemos con criterios en donde se busca que la curva de inversión, la curva de obra tengan lógica, que las empresas sean responsables de sus responsabilidades, y bueno, darle también a este modelo un modelo de transparencia. También se han desarrollado y se delinean programas como el que lleva adelante Ricardo, que tienen que ver con la mirada del territorio en su conjunto a partir de normas de planificación urbana y territorial, o de preinversión para desarrollo de proyectos que hagan a la obra pública, o de planificación del territorio a partir del Consejo Federal de Planificación, con la participación de todas las provincias del país, con programas internacionales como el DAMI, que es un programa para el desarrollo de áreas metropolitanas del interior, o programas como el PROMEVA, que permiten el mejoramiento de barrios. Sabemos que las urgencias de nuestra sociedad en estas temáticas muchas veces hacen que muchos de estos programas, de estos esfuerzos del Estado sean insuficientes o no se vean en su magnitud, pero como les decía al principio, estamos convencidos de que el camino que se inició es el camino correcto, que los resultados son resultados que se han empezado a ver, y que si somos suficientemente maduros como sociedad en la Argentina, más allá de este gobierno, más allá de este ministerio, de estos funcionarios que hoy nos toca circunstancialmente cumplir con una responsabilidad en el Estado, vamos a poder sostener con estas políticas una mirada a mediano y largo plazo, que algún día todos soñamos que termine con la inequidad territorial
en la Argentina y podamos asumir el desafío que ustedes nos plantearon a la hora de esta charla, que tiene que ver con el territorio argentino. Así que bueno, esa era mi exposición, espero que haya sido del agrado, y si no, bueno, pido disculpas. Oh, bueno, no, muy bien, muchas gracias, Luciano. Nosotros, bueno, estamos saliendo por Instagram Live, están haciendo algunas preguntas, vos no podías ver los comentarios, por eso estábamos esperando que termines tu charla para poder hacerte las preguntas. Primero comentarte, mientras van llegando algunas preguntas más, que nosotros desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe y fundamentalmente desde la creación se ha creado un observatorio para seguir las políticas del ministerio, y nos acercamos a las comunas y municipios con ese observatorio, tanto como para relevar los precios, como para también hacernos de las inquietudes de los técnicos o los profesionales que están en el ámbito privado. Entonces, bueno, vamos juntando toda esa información y generamos a través de ese observatorio un acompañamiento donde encontrar la problemática. Ya esto nosotros lo venimos llevando con otros sectores del ministerio, y es muy interesante porque muchas veces la capacitación, muchas veces las políticas públicas que se llevan desde la nación, cuando llegan al territorio, llegan con algún tipo de situaciones, como siempre sabemos, que tienen que ver, como vos decías, con el tema de la especulación inmobiliaria, con las decisiones políticas a nivel local. Los otros días la ministra decía que cuando cada gobierno local conozca esta situación iba a saber cómo poder afrontar y definir una política para su propio territorio. Y es lo que vemos de lo virtuoso de este plan. Más allá de lo que es la cuestión de la política partidaria, la política urbana de este ministerio tiene que ver con eso fundamentalmente, con la situación de unir el suelo con la creación del hábitat. Entonces, el desarrollo territorial es lo que está llevando a cabo este ministerio. El tema es que, bueno, entre las personas, vos no lo veías porque al salir en Instagram hay algunas personas que estaban reclamando, como ya hemos visto en otras situaciones, lo de Estación Buenos Aires. Vos no estabas viendo claramente esos comentarios, pero sé que en otras oportunidades les has respondido. Y, y por otro lado, bueno, hay algunas preguntas. No sé si querés dedicarle unos minutitos sé que le has contestado en otras ocasiones, y si querés le damos unos minutitos para contestarle eso y seguimos con las preguntas de la gente. No tengo nada que decir. Todo lo que el Ministerio, el Estado Nacional Argentino tenía para hacer en relación al tema de Estación Buenos Aires ya lo hizo. Honramos nuestro compromiso, nuestra palabra, y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, y ahora el gobierno de la ciudad tendría que hacer lo que le corresponde hacer. No quería dejar de hacerte llegar esas preguntas porque... Nosotros no tenemos nada pendiente en relación al plan de Estación Buenos Aires, más que cobrar lo que nos debe la ciudad, pero no es un problema de la gente, ¿no? a la que le hemos puesto como prioridad. Por eso aceptamos una lógica como la que se había planteado en ese convenio, que no tiene por qué toda la gente saber, pero aceptamos una lógica en el predio Estación Buenos Aires, que salía de Procrear, había salido de Procrear, y aceptamos una lógica distinta a Procrear, y que, bueno, obviamente no es con la que nosotros estamos de acuerdo en cómo llevar adelante ni la selección, ni los proyectos, ni más, pero que a pesar de eso, como somos un Estado sensible y responsable, y que no miramos para el costado, aceptamos condiciones y pudimos, con madurez con la ciudad, firmar un convenio. Ese convenio de rescisión, que quiero que quede claro, es un convenio de rescisión donde el Estado Nacional
recuperó el predio y hoy es un predio que está abierto a inscripción, donde cualquier vecino o vecina de la ciudad de Buenos Aires se pueda anotar, para como nosotros estamos convencidos que debe ser el mecanismo de acceso, que es a través de un sorteo, y un sorteo con todas las garantías de transparencia a la hora de la selección, puedan acceder a las casi 1000 viviendas que nos quedaron de remanente, que este predio tiene 2.476 viviendas. Nosotros cuando asumimos había más de 400 viviendas ya entregadas y algunas que fuimos entregando este tiempo, y hay unas 1000, un poquito más de 1000 que forman parte de ese famoso convenio EVA, que es lo que asumimos como parte de la herencia que nos dejó el gobierno de la ciudad y Procrear en la versión Cambiemos. Y bueno, hemos puesto esas 1000 viviendas, un poquito más, a disposición de la ciudad para cumplir con todas estas familias de listados que formaron parte del convenio de rescisión que nos pasó tanto el gobierno de la ciudad a través del IBC como el Banco Ciudad. El convenio está cerrado, está rescindido, y nosotros vamos a honrar nuestro compromiso para a esas 1000 familias que forman parte de los listados que nos pasó la ciudad, que tuvo mucho tiempo para elaborarlos, honrar con nuestro compromiso, siempre y cuando cumplan estas familias con todas las condiciones de acceso a un crédito, y decirles a muchos, casi otros 1000 habitantes de la ciudad que no fueron parte de ese programa, pero que sí hoy quieren ser parte de Procrear, que el predio Estación Buenos Aires tiene abierta la inscripción para las primeras viviendas con fórmula hogar, para el sorteo. Tenemos para las primeras 76 viviendas que pudimos abrir, que están fuera del convenio con la ciudad, tenemos más de 10.000 inscriptos, para que tengamos idea de la demanda habitacional enorme que existe, y que en la medida que vayamos terminando las obras del resto de las viviendas, hasta completar esas otras casi 1000, vamos a seguir abriendo inscripción, y obviamente sabemos que es una demanda que lamentablemente el gobierno más rico, la ciudad más rica de este país, por eso hablo de inequidad, hablo de desigualdad y demás, porque es indignante y triste que el territorio más rico de la Argentina no haya tenido una política habitacional propia, con la cantidad de recursos que recibió, con la cantidad de inmuebles fiscales de los que se apropió, para poderle dar solución a miles de habitantes, o millones tal vez, que requieren una vivienda en la ciudad más rica de la Argentina. Así Bueno, que para cerrar, que nosotros cumplimos. El Estado bueno, Nacional. estamos. Lo que te vamos a hacer ahora son preguntas que tienen que ver más con el tema por ejemplo, una pregunta que nos hacen: ¿los desarrollos urbanísticos y habitacionales contemplan la construcción de locales comerciales o equipamiento urbano? Sí, sí, por supuesto. Bien. Tenían también una pregunta con el tema del steel frame, que no se adapta a las condiciones climáticas de la pampa húmeda ni a las capacidades de mantenimiento de las poblaciones vulnerables, pero pueden bajar los costos de construcción. Bueno, yo prefiero no hacer mala praxis, ¿no? Porque digo, en un contexto donde hay tantos arquitectos y arquitectas, lo dejo por la... Sí, un escriba. Ya bastante abuso de mis exiguos conocimientos del urbanismo, como para meterme también en métodos constructivos. Bueno, nosotros estamos tratando de contactar, digamos, nuestra función, nuestro nexo justamente es ese. Uno siempre dice que el urbanismo es un tema interdisciplinario, pero como te decía antes, en el caso de la acción directa, de lo que es los equipos técnicos, si llegan a tener equipos técnicos en las municipalidades o en los municipios, están formados por arquitectos. Lo ideal sería que también hubiera politólogos, geógrafos, digamos, todas las escribanos, abogados en derecho urbano, pero Sí, digamos, las estructuras tienen cada una su situación de acuerdo a su tamaño y a su importancia como ciudad, y cada vez más chica la ciudad, menos capacidad, digamos, técnica para resolver los problemas, y más avance de los
desarrollos inmobiliarios que tienen que ver con cierto tipo de, digamos, de especulación inmobiliaria. Creemos que, bueno, ¿cuál es el camino por el cual nosotros, a través de nuestra acción como arquitectos dentro de los equipos técnicos, podemos llegar a las decisiones políticas o convencer a los decisores políticos de que este es el camino? Bueno, nosotros, a ver, en materia de políticas urbanas los hemos invitado a la mesa intersectorial de política de suelo, donde tienen voz y van a tener voz y voto, además, porque las decisiones que tome esa mesa van a ser políticas públicas, o son políticas públicas. En materia de obra, de lo que hace a la actividad, digamos, más proyectual del arquitecto, más vinculada a la obra física, bueno, obviamente no quiero esquivar el bulto, sabemos que hay distintos estilos constructivos, materiales, posiciones o visiones. Hay distintas miradas, ¿no? También de hasta dónde el Estado tiene que intervenir y hasta dónde no. Pero ¿cuál Puntualmente. sería el nexo o sea, concreto entre las políticas nacionales de suelo urbano a nivel nacional y las políticas que puede llegar a cabo un municipio o una comuna de pequeña escala? No, bueno, ahí es buena tu pregunta, Marcela, pero nosotros vivimos en un Estado federal en donde las provincias delegaron algunas materias en el gobierno central, en el gobierno nacional, y otras no. Esto es por imperio constitucional, hay facultades propias y delegadas, ¿no? Entonces, hay facultades que no fueron delegadas y una de ellas tiene que ver con la planificación urbana y territorial. Esas son facultades que no delegaron las provincias en el gobierno nacional. Nosotros podemos llegar hasta criterios mínimos, presupuestos básicos, pero lo concreto, que es el uso del suelo, el territorio, en términos edificatorios y demás, lo resuelven los gobiernos locales. Sí, como dijo la ministra los otros días, dice que cada provincia y municipio puede implementar su propia política de suelo urbano, es lo que nos permitirá dar respuesta a la demanda habitacional estructural. Eso sería, Sí, digamos, sí puede, no, sí puede, y me permito corregir a María Eugenia, debe. Debe. Es una responsabilidad que tienen los gobiernos locales, por eso estamos nosotros con Ricardo trabajando en una idea de que no tengamos solamente un anteproyecto o una ley nacional de ordenamiento o desarrollo territorial. Necesitamos que haya 24 normas que ordenen los territorios con una fisonomía común y con una lógica de participación comunitaria y demás. Tenemos solamente hoy 3 provincias de la Argentina que han generado marcos regulatorios provinciales. Entonces, hay una deuda de 20 provincias, entre ellas Santa Fe, sí, nosotros que deberían legislar en materia de ordenamiento urbano y territorial. Hay 3 proyectos en este momento como para ser tratados en la Cámara de Diputados. Bueno, yo te quería avisar algo. Nosotros, como es Instagram, tiene 1 hora de duración. Me están avisando que tenemos 5 minutos, pero volvemos. O sea, nos quedamos dentro del Zoom, se corta 2 o 3 minutitos el Instagram y volvemos a conectarnos. Nosotros no tenemos que hacer nada, se vuelve a conectar. Pero mientras tanto, te quería hacer, a ver, otra pregunta que está llegando. Aparte del plan de suelo urbano, ¿qué otras políticas de desarrollo plantean para toda la República Argentina, el norte argentino? Pregunta Diego Pietrovelli. Bueno, nosotros tenemos el Consejo Federal de Planificación que tuvo su primera reunión hace poco y va a tener su continuidad en el tiempo, a partir del cual las distintas zonas de nuestro país plantean sus propuestas para el desarrollo.
También es importante, ¿no es cierto?, que en la mesa de intersectorial se encuentren tanto los sectores académicos como técnicos, pero también los desarrolladores inmobiliarios que están, digamos, van a estar en la mesa y van a escuchar un poco todas estas cuestiones y que van a tener, como vos decías, no pelearse, pero sí los conflictos de intereses tendrán que ser resueltos en esa mesa de intersectorial y Yo avanzar. me atrevo a decir, Marcela, que a partir de esa madurez que uno aspira a que tengamos todos los sectores, vamos a encontrar muchos más coincidencias que desigualdad en términos de intereses. Bueno, volvemos a conectarnos. Ya estás cansado, Luciano. Pero ahora la pregunta era, si bien el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe está inscrito en la mesa nacional, quedó, digamos, dentro de lo que es la regional. ¿Vos nos podés explicar un poquito cómo es esa situación? Sí, porque hay distintas instancias de la mesa intersectorial y en esas instancias hay un orden que tiene que ver con lo regional, así que seguramente en el momento en el que toque intervenir la región va a participar el colegio. Bueno, lo que queríamos decirte era, más que nada, agradecerte que hayas venido, que la ministra, bueno, se le complicó un poco lo que era el tema de presenciar la charla y de darnos su aporte, pero que, bueno, estamos a disposición para seguir avanzando. Intenté de manera muy... Insistente. No, digo, intenté suplir su ausencia, de hecho fue lo que me pidió, que cuente un poco también de los demás programas, así que bueno, espero que en el repaso se haya podido avanzar en una idea general, ¿no? Obviamente. La perdonamos por rosarina y santafesina. Y por trabajadora incansable. También. Bueno, queríamos agradecerte en nombre del equipo que formamos con Florencia, con la arquitecta Florencia Maceto y la arquitecta Fabiana Escobar, que estamos dentro del observatorio y lo estamos llevando adelante, y también agradecer fundamentalmente al Colegio de Arquitectos. Si querés, Germán, podemos ya hablar para que el escribano... Ahí estamos. Sí, Luciano, te queríamos agradecer a vos por esta participación, mandarle saludos a María Eugenia, sé que están complicados con los tiempos, pero valoramos el aporte de ustedes y bueno, el colegio lo que pretende es ir trabajando con nuestra matrícula y aportando todo lo que podemos, tanto en lo que es políticas de suelo y en lo que sea planes de procrear. También una demanda que tenemos es de ver si se puede conseguir algo de concursos de los planes procrear, que lo vemos como algo muy positivo de poder realizarse. Así que bueno, es la idea que... Sin duda. A ver, primero gracias a ustedes por la invitación. A Ricardo vuelvo a agradecerle, que fue quien me convocó originalmente. Y decirles que sí, que vamos a tener esta instancia colaborativa permanente, que esa es la decisión de María Eugenia, que me pidió que les transmita. Y bueno, en lo personal, sumamente gustoso de estar con ustedes. Yo soy casi una infidencia, yo soy un arquitecto frustrado. Así que estos espacios de compartir con arquitectos y arquitectas me resultan casi un momento de gloria para un arquitecto frustrado. Así que les agradezco a Bueno, ustedes también te podemos decir otra infidencia. Tanto trato, el arquitecto muchas veces trata con los escribanos y tiene que aprender cuestiones que tienen que ver con, tanto en el derecho urbano o en el derecho real o en las situaciones de ventas. Y siempre tenemos que aprender a veces a decir, bueno, sí, muchas gracias, y tratar de colaborar con lo que es una venta o
una escritura donde uno siempre tiene que estar tratando de mediar para que las cosas salgan bien y que no nos echen siempre la culpa a nosotros. Marcela, fuiste muy políticamente correcta, ¿eh? Te digo la verdad, porque en general lo único que envidian de nosotros los escribanos son los honorarios que cobramos, así que te agradezco que hayas sido tan correcta. Es una profesión muy aburrida. Bueno, gracias. Terminamos con un poco de humor. Eso sí está bueno. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, Luciano. Gracias, Ricardo. Ricardo, gracias. Te mando un abrazo. Que anden bien. Chao.